Capítulo 21. Independencia. Haberme independizado fue una excelente decisión. Me permitió controlar el uso de mi propio tiempo para explorar otros intereses, como por ejemplo, seguir el tsunami político del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que aquel 1988 abandonó el PRI para convertirse en el candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, coalición de fuerzas izquierdistas. Los medios nos desvivíamos por conocer las razones de tan trascendental decisión. A nadie se le ocurría perderse una de sus declaraciones o multitudinarias concentraciones en el Monumento a la Revolución o el Zócalo. Por otro lado, ese mismo año, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, una iniciativa presidencial para la creación de un organismo que dictara reglamentos de buen gobierno. Yo sabía que se aproximaban los debates. Mi meta era colaborar con La Jornada, periódico fundado en 1984. No estaba segura de cómo hacerlo. Por lo tanto, tomé al toro por los cuernos y entrevisté a personalidades como la escritora Elena Poniatowska, el filósofo Carlos Pereira Boldrini, el dirigente de la CUT Cuauhtémoc Abarca, el poeta ecologista Romero Arigis, así como Evangelina Corona, secretaria del Sindicato de Costureras 19 de septiembre. Decidí probar suerte y me presenté en el rotativo. El director Carlos Payán estaba de viaje, pero me recibió el subdirector Miguel Ángel Granados Chapa, quien echó un vistazo a mis textos, llamó a su colega José Carreño Carlón en la oficina de al lado, pidiéndole que a partir del día siguiente se publicaran uno por uno. Salí feliz. Mi colaboración con La Jornada duró cerca de una década, sobre todo en la sección de Cultura, coordinada por Braulio Peralta y Arturo García Hernández, así como en los suplementos Doble Jornada, dirigido por Sara Lovera, y La Jornada Semanal, primero bajo el antropólogo Roger Bartra y posteriormente el escritor Juan Villoro. Me dio gusto abrir este nuevo espacio, especialmente porque quería continuar escribiendo sobre un tema que desde inicios de los 80 me había consternado: la aparición del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que podía convertirse en SIDA y estaba arrebatando la vida a miles en el planeta, México incluido, donde ya había perdido varios amigos. Se había formado un movimiento para crear conciencia de tan horrendo flagelo. Decidí apoyarlo. Fue así como conocí a José María Chema Covarrubias, organizador de la Semana Cultural Lésbica Gay en el Museo Universitario del Chopo, dirigido por la escritora chapaneca Elba Macías. Gracias a sus leales seguidores, este emblemático evento está por celebrar sus 40 años, es decir, 4 décadas de esperanza y acción. Desde entonces se ha consolidado como una manifestación cultural de fotografía, danza y artes plásticas, debido a pintores como Reinaldo Velázquez, el fotógrafo Armando Cristeto y el bailarín José Rivera, laureados internacionalmente, así como innumerables foros sobre diversidad, literatura e inclusión. Contra viento y marea, después de tener las agallas de fundar el Círculo Cultural Gay, Chema se convirtió en la voz más aguda, denunciando todo tipo de crímenes de odio y asesinatos de trabajadoras sexuales y travestis. Era un organizador excepcional, aunque de pocas pulgas. Muchos lo querían, pero los que no le huían y apodaban el Cascarrabias, que portaba como medalla de honor. Los ataques lo tenían sin cuidado, porque el movimiento era su razón de ser. Chema y yo nos hicimos grandes amigos. Nos reíamos, regañábamos y aconsejábamos. Con el apoyo de la UNAM, elaboró 3 catálogos documentando la lucha en su comunidad. Combatió hasta que su alma se agotó. El 16 de agosto de 2003 se quitó la vida.
Fue precisamente por Covarrubias que conocí a los periodistas Alejandro Brito, Arturo Díaz Betancourt y el crítico cinematográfico Carlos Bonfil, recientemente fallecido. Con el apoyo de intelectuales como Carlos Monsiváis, publicaban el suplemento Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, en el ahora extinto periódico El Nacional. Al poco tiempo se mudaron a La Jornada, donde muchos años aparecía el primer jueves de cada mes, hasta convertirse en formato digital. Cuando me invitaron a escribir y participar en su consejo técnico, no lo pensé dos veces. Quería colaborar en la difusión y movilizaciones por el acceso a los medicamentos antirretrovirales, que desembocaron en la creación del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA. 12 años después se logró la apertura de la Clínica Especializada Condesa para la detección temprana y tratamientos salvadores de vidas. Con los compañeros de Letra S compartí muchos años en los que el VIH y SIDA se convirtieron en uno de los temas centrales de mi interpretación y cobertura periodística. Entrevisté a pacientes, esposas infectadas por sus maridos, comités de familiares, así como hombres y mujeres viviendo tras las rejas con el virus. Asimismo, hablé con profesionales médicos, como la reconocida infectóloga Patricia Volkov, quien me explicó el novedoso tratamiento antirretroviral para mujeres embarazadas con VIH, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión al feto. La entrega del doctor Samuel Ponce de León también era muy admirable, jefe de la División de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Nutrición. Siempre se lamentaba de que su propio gremio hubiera subestimado el impacto de la letal pandemia. Yo le decía que todos éramos responsables de eso. Fue precisamente en esa etapa cuando mejor comprendí asuntos relacionados con la ética, la sexualidad, la diversidad y el feminismo, especialmente cuando interpreté a una connotada luchadora por el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, la estadounidense Frances Kissling, entonces presidenta de Catholics for Choice, una organización no lucrativa de cristianos en pro de la libertad reproductiva, el aborto, el control de la natalidad, la objeción de conciencia y la libertad religiosa. A inicios de los 90 visitó México por primera vez. Desde entonces he colaborado en sus talleres en múltiples países, incluso ahora en tiempos de significativos retrocesos. En aquellos años, los gobiernos latinoamericanos no parecían estar dispuestos a cambiar sus leyes, aunque ya se vislumbraban nuevas posibilidades, debido al crecimiento de movimientos opuestos a organizaciones como Provida. A pesar de los pesares, se inició un nuevo debate, porque se entendió claramente que el tema no se podía limitar solo a la prohibición. En 1994, con el liderazgo de la investigadora social María Consuelo Mejía, se fundó Católicas por el Derecho a Decidir. 3 años después, con la victoria del Partido de la Revolución Democrática, PRD, el aborto se despenalizó en la Ciudad de México, una medida sin precedentes en América Latina. Después, más de una quincena de estados siguieron el ejemplo. A los 25 años de Defensoría, CDD recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos don Sergio Méndez Arceo. Huelga decir que dicho reconocimiento se entregó sin la venia del Vaticano. Me gustaría pensar que Chema y todos los demás tuvimos algo que ver con esa victoria.